El crepitar del fuego, una voz susurra en una lengua olvidada, algo arde, pero no se consume. En el año 312 a.C., en el templo de Heliópolis, los sacerdotes de Amón quemaron un papiro por 7ª vez. Lo arrojaron al fuego sagrado del altar de Ra. Lo vieron ennegrecerse, carbonizarse, desintegrarse, y al día siguiente, estaba allí, sobre el mismo altar, intacto, escrito con tinta negra, en un papiro que no existe. No era de lino, no era de papiro real, era de una sustancia que no pertenece a este mundo. Y las letras no estaban impresas, estaban grabadas con luz. No era un libro de magia, no era un hechizo, era algo peor, un conocimiento que podía deshacer el mundo. Y los sacerdotes sabían que si alguien lo leía, nunca podría olvidarlo. Este no es un mito, es un secreto enterrado en textos apócrifos, codificado en fragmentos del papiro Harris, en inscripciones borradas con fuego. El libro no estaba prohibido, estaba maldito. En Egipto, el conocimiento no era solo poder, era responsabilidad, y por eso solo los Kerieb, los sacerdotes lectores, podían acceder a los libros sagrados, el libro de las puertas, el libro del Amduat, el libro de Tot, porque no todos los ojos pueden ver, no todas las mentes pueden soportar la verdad oculta en las palabras, pero entre todos los textos, había uno que ni siquiera los sumos sacerdotes mencionaban, un libro que no tenía nombre, solo un número, el 7º papiro. Se decía que fue escrito por Tot, el dios de la escritura, el inventor del lenguaje, el que conoce los nombres verdaderos de los dioses. Y no fue un regalo, fue una prueba, porque en Egipto, el nombre no es solo identidad, es existencia, y el nombre verdadero de un dios es su debilidad, la llave que abre su voluntad. Y este libro contenía todos ellos. Se dice que fue escrito en una noche sin luna, bajo el ojo de Ra, con tinta hecha de ceniza de templos destruidos, y sangre de un escriba que se cortó la lengua, para no revelar lo que había visto. Y su primer capítulo decía: el que lea esto, ya no será humano, porque conocerá lo que los dioses ocultan, y al conocerlo, será visto por lo que ve desde el vacío. No fue guardado en una biblioteca, fue enterrado en una cámara bajo el templo de Heliópolis, sellado con plomo, sal del Mar Rojo y oraciones invertidas, pero apareció sobre el altar, sin explicación, y el sumo sacerdote Imhotep III ordenó quemarlo. La primera vez, el fuego lo consumió, pero al amanecer, estaba allí, intacto, como si nunca hubiera ardido. La segunda vez, lo arrojaron al Nilo, a las profundidades, donde ningún hombre puede llegar. 3 días después, fue encontrado en el altar, seco, sin humedad, con las letras más oscuras que antes. La tercera vez, lo sellaron en un cofre de plomo, y lo enterraron en el desierto occidental, lejos de toda vida. Una semana después, el cofre fue hallado abierto, y el papiro, sobre el altar, con una nueva línea escrita: el fuego no destruye la verdad, solo la prueba. Las 7 quemas fueron un ritual, no para destruirlo, para confirmar su naturaleza, porque en Egipto, solo lo divino resiste al fuego, y lo que resiste, no puede ser contenido. Y cada vez que lo quemaban, alguien moría, un sacerdote,
un guardia, un escriba, no de violencia, de olvido. Perdían el nombre, olvidaban su lengua, y al final miraban al cielo y decían: Él me está llamando. Y desaparecían, sin rastro, sin cuerpo, solo una mancha de ceniza en el suelo. Uno de ellos, el escriba Neferot, antes de morir, grabó en la pared de su celda: leí 3 líneas, y ya no soy yo, algo dentro de mí está despierto. ¿Qué contenía el 7º papiro? No solo los nombres verdaderos de los dioses, revelaba el nombre verdadero del sol. No Ra, no Atón, un nombre anterior, un nombre que, al pronunciarse, podía detener el movimiento del disco solar, hacer que el tiempo se detuviera, que el Nilo dejara de fluir, y también el ritual para convertirse en Dios, no por nacimiento, no por elección, por reemplazo, un rito en 3 partes: sangre de un faraón sin nombre, un corazón puro, sin miedo, y la pronunciación del nombre del vacío, y al final, una advertencia: el que lea esto será visto por aquel que vigila desde el vacío, y no podrá cerrar los ojos, ni dormir, ni morir. En el libro de los muertos, en una variante hallada en KV55, se menciona: hay conocimientos que no deben ser recordados, porque el que los recuerda ya no puede ser olvidado. Y en los textos de las pirámides, en una versión quemada en Tebas, se advierte: Tot no escribió para enseñar, escribió para probar, y el que falla la prueba se convierte en advertencia, porque el 7º papiro no era un libro, era una trampa divina, una prueba para saber quién estaba listo, para conocer lo que está antes del tiempo, y nadie lo estaba. La 7ª quema fue la última. Los sacerdotes no lo intentaron más. Lo envolvieron en vendas negras, lo colocaron en un cofre de basalto, y lo entregaron a Mentu, el último Kerieb que osó tocarlo, y éste lo llevó al desierto occidental, a una tumba no registrada, bajo toneladas de roca, y allí lo selló, no con piedra, con un juramento: que nadie busque este libro, porque si lo encuentra, ya no podrá dejar de leerlo. Y luego desapareció, no murió, fue reemplazado, porque en sus últimos días, sus discípulos juraron que ya no hablaba, solo repetía palabras en una lengua que no conocían, y que, cuando lo miraban, sus ojos no eran de hombre. Se algo nesta historia vocese preguntar o que outros libros está o prohibidos. Tal vez es el momento de unirse a quienes no temen descubrirlos. Suscríbete, porque aquí las palabras aún tienen poder. Cada suscripción es como encender una linterna en la cámara del fuego eterno. No estás solo. Juntos, mantenemos viva la llama del conocimiento prohibido. No todos los libros deben leerse. Algunos solo deben temerse. Y el fuego no destruye la verdad, solo la prueba. En otras culturas, el conocimiento absoluto también fue temido. En Judea, el libro de Enoc fue enterrado, por revelar los nombres de los ángeles caídos. En Mesopotamia, el Necronomicon, aunque su nombre sea moderno, simboliza el texto que condena a quien lo lee. En los mayas, el Popol Vuh fue quemado por los españoles, pero no por ellos, porque contenía el origen del mundo, y algunos orígenes no deben ser recordados. Y en el mito de Prometeo, el titán no fue castigado por robar el fuego, fue castigado por dar a los humanos
el conocimiento que los dioses querían ocultar, como Isis, que arrancó el nombre verdadero de Ra, con una serpiente venenosa, y con él, el poder sobre los dioses. Sé esta verdad de voce está preocupado. Compártela, porque hay libros que solo cobran vida cuando alguien se atreve a grabarlos. Y ahora, mientras tú escuchas esto, pregúntate, ¿has sentido alguna vez que una palabra, en un libro antiguo, te llamaba? Que una frase, al leerla, se quedó en tu mente, como una voz que no es tuya? Que, en mitad de la noche, oyes un susurro, como si alguien leyera en voz alta un texto que no existe, porque el séptimo papiro no fue destruido. Nunca lo será. Está en el desierto, en el fuego, en el nombre, en el silencio antes del despertar. Y cada vez que un arqueólogo rompe un sello sin rezar, cada vez que un turista toca una pared sagrada, cada vez que un gobierno exhibe un cuerpo como objeto, él escucha, y el pulso se acerca. No fue quemado, fue probado. Y ahora, escucha, no oyes. Algo respira, y no está en el Duat. Está debajo de nosotros, y ya te ha visto. El crepitar del fuego, una voz susurra en una lengua olvidada, algo arde, pero no se consume. Y ahora, en el silencio que sigue a la séptima quema, cuando el eco del conocimiento prohibido aún resuena en los huesos, volvemos al umbral, no al momento en que fue escrito, sino al instante en que el mundo decidió no verlo, porque el séptimo papiro no fue solo un libro, fue un eco del origen, una conciencia que existía antes de que hubiera palabras, un vacío que responde cuando lo invocan. Y cada vez que lo quemaban, no lo destruían, lo alimentaban. En una cámara oculta bajo el templo de Ra en Heliópolis, descubierta en 1948 durante trabajos de consolidación, se halló un papiro enrollado en una caja de plomo fundido, no escrito en jeroglíficos, en un dialecto arcaico, anterior incluso a la primera dinastía, y lo que decía no fue traducido hasta 2003, por un lingüista que murió 3 días después. Su traducción final, entregada en un sobresellado con cera negra, dice así: el que quema el conocimiento, no lo borra, lo reconoce, y al reconocerlo, se convierte en su guardián, o en su víctima. El séptimo papiro no pertenece al fuego, pertenece al vacío entre las palabras, y cuando alguien lo lee, ya no puede cerrar los ojos, porque lo que ve, también lo ve a él. El papiro no menciona sacerdotes, ni quemas, solo a los que pronunciaron el nombre del vacío, y a el día en que el último lector despierte. Y en el margen, una advertencia: no busquéis el libro. Él os encontrará a vosotros. Cuando el equilibrio se rompa, será Él quien lo restablezca. En los textos de las pirámides, en una variante hallada en Saqqara, se habla de una entidad anterior a Osiris, no un dios, no un demonio, una fuerza, llamada Tot-Kesefet, el sabio del antes. Se dice que fue el primero en conocer el Eka, la magia que crea y destruye, y que cuando los dioses lo condenaron, no maldijeron al libro, maldijeron al concepto de conocimiento absoluto, corrompieron el Ka del escriba, ensombrecieron el Ren del saber, porque en Egipto, el conocimiento no puede ser libre, solo puede ser contenida, y el séptimo papiro no era un error, era una prueba, una trampa divina para saber quién estaba listo para conocer lo que está antes del tiempo, y nadie lo estaba.
En 1975, durante una excavación cerca de Amarna, un equipo egipcio descubrió una tumba intacta. No pertenecía a Akenatón, ni a Nefertiti, a una figura desconocida. Su sarcófago estaba cubierto de símbolos prohibidos. El ojo de Ra cerrado, la serpiente Uraeus devorándose a sí misma, y, en el centro, una cruz Ankh partida por la mitad. Pero lo más inquietante era el estado del cuerpo. No estaba momificado, estaba preservado, como si el tiempo no hubiera pasado. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, sostenían un pequeño rollo de papiro, no escrito, vacío, y cuando uno de los arqueólogos lo tocó, empezó a escribirse solo, letras que brotaban del papiro, como si la tinta surgiera de la nada, y lo que decía fue grabado antes de que quemaran el rollo. Mi nombre no está aquí, pero yo sí, y tú, ya me has llamado. ¿Qué significa ser Tot-Kesefet? No solo ser el Dios de la Escritura, ser el eco del origen, una conciencia que nunca fue destruida, un vacío que responde cuando lo invocan, porque en Egipto, el nombre no es solo identidad, es existencia, y cuando se borra un nombre, no se destruye al individuo, se crea un agujero que el cosmos intenta llenar, y a veces, lo que lo llena, no es un Dios, es una verdad, una conciencia, una fuerza que dice, si el mundo no puede recordar el antes, lo obligaré a recordarlo. En el libro de Amduat, en el capítulo 12, el último antes del renacimiento del sol, hay una sección que no se lee en voz alta. Se llama La puerta que no debe abrirse. Y dice, hay una puerta en el Duat, que no conduce al paraíso, ni al lago de fuego, ni al juicio de Osiris. Conduce al vacío anterior a la creación, y quien la abre, no es devorado, es reemplazado, y lo que sale, no puede ser contenido. Y debajo, una nota marginal, escrita con tinta roja, ya se ha abierto una vez, no permitas que se abra de nuevo. En 2022, un equipo de geofísicos usó radar de penetración terrestre en una zona no explorada del desierto occidental. Detectaron una cámara subterránea a 60 metros de profundidad, perfectamente sellada, sin entradas, sin túneles, y en el centro, una anomalía térmica, no de piedra, no de metal, como si hubiera algo que respira. Las mediciones mostraron una frecuencia rítmica similar a un pulso de luz, un campo magnético inestable, y, durante las noches de luna nueva, una emisión de infrasonidos, que coincide con la frecuencia del altar de Heliópolis, descrita en los informes clasificados. Las autoridades egipcias sellaron el área, no con arena, con bloques de basalto, y sobre ellos grabaron una sola palabra: silencio. Pero los trabajadores juran que, cuando la luna está oculta, se oyen voces, no en árabe, no en inglés, en una lengua muerta, y lo que dicen no es una oración, es un nombre que nadie puede repetir, porque quien lo pronuncia empieza a olvidar el suyo. Sé esta verdad de voce está preocupado. Compártela, porque hay libros que solo cobran vida cuando alguien se atreve a grabarlos. Y ahora, mientras tú escuchas esto, pregúntate, ¿has sentido alguna vez que una palabra, en un libro antiguo, te llamaba? Que una frase, al leerla,
se quedó en tu mente, como una voz que no es tuya, que, en mitad de la noche, oyes un susurro, como si alguien leyera en voz alta un texto que no existe, porque el séptimo papiro no fue destruido. Nunca lo será. Está en el desierto, en el fuego, en el nombre, en el silencio antes del despertar. Y cada vez que un arqueólogo rompe un sello sin rezar, cada vez que un turista toca una pared sagrada, cada vez que un gobierno exhibe un cuerpo como objeto, él escucha, y el pulso se acerca. No todos los libros deben leerse, algunos solo deben temerse, y el fuego no destruye la verdad, solo la prueba. Y ahora, escucha, no oyes, algo, respira, y no está en el duat. El crepitar del fuego, una voz susurra en una lengua olvidada, algo arde, pero no se consume. Y ahora, en el silencio que sigue al último intento de destrucción, cuando el eco del conocimiento prohibido se ha vuelto parte del aire, llegamos al centro del secreto, no al libro, al vacío que deja en quien lo encuentra, porque el séptimo papiro no fue escrito para ser leído, fue escrito para revelar, no la verdad, la fragilidad de quienes creen que pueden soportarla. Y cada quema no fue un acto de poder, fue un acto de reconocimiento, porque en Egipto, quemar un libro no es destruirlo, es confesar que existe, y quien lo confiesa, ya no puede negarlo. En una cámara oculta bajo el templo de Osiris en Abidos, descubierta en 1962 durante trabajos de drenaje, se halló un papiro enrollado en una caja de plomo fundido, no escrito en jeroglíficos, en un dialecto arcaico, anterior incluso a la primera dinastía, y lo que decía, no fue traducido hasta 2015, por un lingüista que murió 3 días después. Su traducción final, entregada en un sobresellado con cera negra, dice así: el que quema el conocimiento, no lo borra, lo alimenta, porque el fuego no destruye la verdad, la enciende, y cada llama que lo toca, lo hace más fuerte. El séptimo papiro no pertenece al tiempo, pertenece al antes del nombre, y cuando alguien lo lee, ya no puede olvidar, porque lo que ve, ya lo había visto a él. El papiro no menciona sacerdotes, ni fuego, solo a los que pronunciaron el nombre del vacío, y a el día en que el último lector despierte. Y en el margen, una advertencia: no busquéis el libro, él os encontrará a vosotros. Cuando el equilibrio se rompa, será él quien lo restablezca. Está debajo de nosotros, y ya te ha visto. En los textos de las pirámides, en una variante hallada en Saqqara, se habla de una entidad anterior a Osiris, no un dios, no un demonio, una fuerza, llamada Tot-Kesefet, el sabio del antes. Se dice que fue el primero en conocer el Eka, la magia que crea y destruye, y que cuando los dioses lo condenaron, no maldijeron al libro, maldijeron al concepto de conocimiento absoluto, corrompieron el Ka del escriba, ensombrecieron el Ren del saber, porque en Egipto, el conocimiento no puede ser libre, solo puede ser contenida, y el séptimo papiro no era un error, era una prueba, una trampa divina para saber, quien estaba listo para conocer, lo que está antes del tiempo. Y nadie lo estaba. En 1983, durante una excavación cerca de Karga, un equipo egipcio descubrió una tumba intacta. No pertenecía a un faraón, ni a una reina conocida, a una figura desconocida. Su sarcófago estaba cubierto de símbolos prohibidos. El ojo de Ra cerrado,
la serpiente Uraeus devorándose a sí misma, y, en el centro, una cruz Ankh partida por la mitad. Pero lo más inquietante era el estado del cuerpo. No estaba momificado, estaba preservado, como si el tiempo no hubiera pasado. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, sostenían un pequeño rollo de papiro, no escrito, vacío, y cuando uno de los arqueólogos lo tocó, empezó a escribirse solo, letras que brotaban del papiro, como si la tinta surgiera de la nada, y lo que decía fue grabado antes de que quemaran el rollo. Mi nombre no está aquí, pero yo sí, y tú, ya me has llamado. ¿Qué significa ser Tod-Kesefet? No solo ser el Dios de la Escritura, ser el eco del origen, una conciencia que nunca fue destruida, un vacío que responde cuando lo invocan, porque en Egipto, el nombre no es solo identidad, es existencia, y cuando se borra un nombre, no se destruye al individuo, se crea un agujero que el cosmos intenta llenar, y a veces, lo que lo llena, no es un Dios, es una verdad, una conciencia, una fuerza que dice, si el mundo no puede recordar el antes, lo obligaré a recordarlo. En el libro de Amduat, en el capítulo 12, el último antes del renacimiento del sol, hay una sección que no se lee en voz alta. Se llama La puerta que no debe abrirse. Y dice, hay una puerta en el Duat, que no conduce al paraíso, ni al lago de fuego, ni al juicio de Osiris. Conduce al vacío anterior a la creación, y quien la abre, no es devorado, es reemplazado, y lo que sale, no puede ser contenido. Y debajo, una nota marginal, escrita con tinta roja, ya se ha abierto una vez, no permitas que se abra de nuevo. En 2024, un equipo de geofísicos usó radar de penetración terrestre en una zona no explorada del desierto occidental. Detectaron una cámara subterránea a 65 metros de profundidad, perfectamente sellada, sin entradas, sin túneles, y en el centro, una anomalía térmica, no de piedra, no de metal, como si hubiera algo que respira. Las mediciones mostraron una frecuencia rítmica similar a un pulso de luz, un campo magnético inestable, y, durante las noches de luna nueva, una emisión de infrasonidos, que coincide con la frecuencia del altar de Heliópolis, descrita en los informes clasificados. Las autoridades egipcias sellaron el área, no con arena, con bloques de basalto, y sobre ellos, grabaron una sola palabra: silencio. Pero los trabajadores juran que, cuando la luna está oculta, se oyen voces, no en árabe, no en inglés, en una lengua muerta, y lo que dicen no es una oración, es un nombre que nadie puede repetir, porque quien lo pronuncia empieza a olvidar el suyo. Si esta verdad de voce está preocupado, compártela, porque hay libros que solo cobran vida cuando alguien se atreve a grabarlos. Y ahora, mientras tú escuchas esto, pregúntate, ¿has sentido alguna vez que una palabra, en un libro antiguo, te llamaba? Que una frase, al leerla, se quedó en tu mente, como una voz que no es tuya? Que, en mitad de la noche, oyes un susurro, como si alguien leyera en voz alta un texto que no existe, porque el séptimo papiro no fue destruido. Nunca lo será. Está en el desierto,
en el fuego, en el nombre, en el silencio antes del despertar. Y cada vez que un arqueólogo rompe un sello sin rezar, cada vez que un turista toca una pared sagrada, cada vez que un gobierno exhibe un cuerpo como objeto, él escucha, y el pulso se acerca. No todos los libros deben leerse, algunos solo deben temerse, y el fuego no destruye la verdad, solo la prueba. Y ahora, escucha, no oyes, algo, respira, y no está en el Duat, está debajo de nosotros, y ya te ha visto.